Bienvenidos a un nuevo mini tutorial de la Escuela de Construcción Digital. En este caso, lo que vamos a ver es el tema de lo que es la modificación de las líneas en Autodesk Revit. Revit tiene una configuración muy especial en el tema de lo que son las líneas que utiliza. En este caso vamos a hacer un ejemplo didáctico con lo que son los grosores de las líneas y comprender un poco más acerca de los estilos y los patrones que tiene Autodesk Revit. Esta configuración es una configuración general de todo el proyecto que se puede ir aplicando de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí yo tengo el tema de los grosores, que es el concepto más sencillo de entender. Toda la parte de la configuración de Revit está aquí en gestionar, en donde está la configuración adicional. Tenemos tres cosas: estilos, grosores y patrones. En general, un estilo es un grosor y un patrón asignado a un tipo de línea. Es decir, un tipo de estilo de línea contiene un grosor y un patrón. Es decir, si yo me voy a estilos de línea, yo voy a poder ver los diferentes estilos, que por ejemplo existe este que se llama línea punto, que tiene un grosor identificado por 3, un color y un patrón de línea. Entonces, antes de pasar a los estilos, vamos a verificar lo que serían los grosores y los patrones, pues que los colores es algo bastante sencillo de entender, ¿no? Los grosores. Los grosores están configurados aquí en esta parte de aquí donde están los grosores de línea. Si se fijan, tenemos diferentes grosores que se están generando tanto para las líneas de modelo, para las líneas en perspectiva y para las líneas de anotación. En este caso nos interesan mucho las líneas de modelo. Estas líneas, estos grosores están asignados por cada escala. Entonces, en cada vista y en cada escala vamos a tener una configuración distinta. Si se fijan, aquí yo tengo una tabla donde en la escala 1 en 50 tengo 16 variaciones. Estas variaciones están asignadas a un total de milímetros distintos. Entonces, por ejemplo, yo estoy en una escala 1 en 50 y aquí está mi tabla de los 16 valores que tiene. Le he puesto a cada uno de estos un valor de un grosor de la línea que teníamos aquí. Fíjense que tengo la primera línea 0.18, 0.25 y demás. ¿Sí? El grosor de línea más corto todavía puede ser un poco menor que esta medida, pero fíjense todas las medidas que vamos a poder tener. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el grosor de línea depende de la escala en la que estamos y del valor que hayamos colocado en esta tabla. Ese es un primer concepto. El segundo concepto son los patrones de línea. Los patrones de línea están aquí abajo. En patrones de línea, gestionar, configuración adicional, patrones de línea. Y aquí yo voy a tener distintos patrones que ya están creados en este caso. ¿Sí? Y yo puedo seleccionar alguno de estos o puedo añadir uno nuevo. Por ejemplo aquí. Fíjense que tengo una pequeña configuración que dice: un patrón de línea está formado por trazos, puntos y espacios. ¿Sí? Defina la secuencia y las longitudes. Nota, un punto se dibuja como un trazo largo de 1.5 puntos. Es decir, que aquí yo puedo elegir entre empezar con un trazo o un punto. Fíjense que no tenemos la capacidad de colocar letras como en AutoCAD, solamente puntos y trazos y espacios. Por ejemplo, yo voy a hacer un tipo que sea, que le voy a llamar trazo, trazo, punto. Entonces, si yo quiero generar este tipo, yo tengo que darle el trazo, el valor en milímetros, el espacio, el valor en milímetros del espacio, nuevamente un trazo, que voy a ponerle en 2 milímetros, mi espacio, que va a dar 2 milímetros nuevamente, y para finalizar un punto, que no necesita más que este indicador. Si se fijan, estoy definiendo trazo, 2 milímetros, espacio, 2 milímetros, y le doy a aceptar. Me lo va a aceptar. Le doy a aceptar y yo puedo seleccionar y generar un nuevo estilo de línea. ¿Sí? Aquí lo voy a crear, aquí abajo. Voy a generar un nuevo estilo de línea aquí en mi tabla. Fíjense que yo he utilizado varias de estas para los que yo he generado, como los que son los grosores, y voy a crear uno nuevo. En este caso le voy a llamar trazo ejemplo, ¿no? Este trazo ejemplo va a tener un grosor, le voy a dar un grosor de 3 en la escala en la que estoy, y le voy a dar un entramado, perdón, un patrón de línea, que yo le puse trazo, trazo, punto. Le doy a aceptar, y puedo generar, por ejemplo, una línea de detalle.
Esta línea de detalle, cuando la he creado, se ha asignado con un estilo de línea. Esta línea, fíjense, aquí está su estilo aquí arriba. Y yo debo de poder seleccionar los diferentes estilos de línea que se han creado. Por ejemplo, el que yo acabo de crear, que se llamaba trazo ejemplo. Cuando le asigno, fíjense, se vuelve un trazo, trazo, punto. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en que se configuran mis estilos. En resumen, sería estilo es igual a un grosor de línea más un patrón de línea. Y así yo puedo configurar mis elementos. Esta configuración no solamente es para las líneas de anotación, las líneas de detalle, sino para todos los elementos en Revit. Para eso me voy a ir en este caso a mi nivel 1. Aquí yo tengo otro concepto que es muy importante, que es el tema de la jerarquía de visualización. Aquí en este proyecto que ya había trabajado, voy a hacer algunos reajustes. Estoy borrando las modificaciones. Y listo. Fíjense, cuando yo hablo de visualización en Autodesk Revit, también tengo una jerarquía. Igual que cuando hablo de elementos tengo categoría, familia, tipo ejemplar, en la visualización tengo una jerarquía, un orden que va a permitir que mis elementos se vean de una u de otra manera. Primero que nada, hay un tema de lo que es la proyección y el corte. En este caso, estos elementos son muros, donde todos los muros son casi iguales, excepto que este de aquí tiene una altura de 500, este de aquí tiene una altura de 8 metros, por lo cual este muro está en proyección y este está en corte. Proyección significa que la vista o el plano de corte de la vista no lo está atravesando, ¿sí? Por ejemplo, en una vista en planta con la que estoy, el plano de corte se define por el rango de vista. Y aquí está el plano de corte. Quiere decir que mi plano de corte está a 1,20 m. Por eso es que yo puedo visualizar mis elementos de una manera distinta. Este primer elemento está en proyección, el segundo está en corte. ¿Y por qué me sale de esta manera? ¿Por qué son diferentes? Porque existe un primer rango de jerarquía de visualización que se llama estilos de objeto. No se fijen en los otros, recién los vamos a explicar. En este de estilos de objeto, el primer estilo de objeto, la primera configuración que es el estilo de objeto, la puedo encontrar en gestionar. Aquí en los materiales dice estilo de objeto. Y fíjense que esta es la configuración que existe por defecto. Aquí donde están los muros, yo le he dicho que el grosor de la línea va a cambiar en proyección y en corte. En proyección está en 1 y en corte está en 4. Y los dos van a tener un color. Por ejemplo, yo le digo que ambos o todos estén en rosado. Le doy a aceptar y fíjense, todos mis muros en proyección y en corte se ven así, excepto estos dos últimos, ¿no? Y esa es la primera escala de modificación. ¿Sí? Entonces, estilos de objeto es la modificación que existe por defecto. ¿Y dónde nos vamos a fijar que existe esta configuración y que la podemos modificar? Es pues en la modificación de visibilidad. Si yo me voy a VV, aquí abajo me dice, ¿no? Las categorías sin modificar, es decir, todo lo que no se ha modificado, se dibujan según la configuración de estilos de objeto, que es la que hemos visto antes, ¿no? Que está aquí. Pero en VV, en la modificación de visibilidad y de gráficos, yo puedo modificar las líneas de mi elemento en proyección. Por ejemplo, aquí yo le voy a decir que los elementos ahora se vean en azules si están en proyección y que se vean, por ejemplo, en verde si están en corte. Fíjense, ¿no? Le he dado un cambio. Le digo aceptar. Y ahora fíjense, ¿no? Mis elementos, bueno, creo que no iba el azul porque estaba azul antes. Le voy a dar naranja. Fíjense, ¿no? Aquí está modificando los tres muros. Es decir, esta modificación de visibilidad modifica tanto a los estilos de objeto como a los demás. Pero ¿qué pasa? Debajo yo tengo otra jerarquía que va a superponerse o va a modificar las jerarquías anteriores. Por ejemplo, los filtros de visualización. Por ejemplo, este y este yo le he puesto un parámetro. En comentarios le he puesto un valor que sea 1. Y yo puedo crear un filtro de visualización, que ya lo he creado, que se llama muro seleccionado. Si yo verifico que dice muro seleccionado,
me voy a dar cuenta que muro seleccionado afecta a los muros donde en comentarios el valor que tenga en comentarios sea igual a 1. Así los estoy seleccionando. Lo agrego a mi lista de filtros y yo lo que puedo hacer es que los muros seleccionados, solamente estos, sus líneas se modifiquen, por ejemplo, a un color gris en proyección. Y le puedo decir que en corte se vean de un color verde, por ejemplo. ¿Sí? Le doy a aceptar y fíjense, estos elementos de aquí, al tener el parámetro y obedecer a un filtro de visualización, a pesar de que en VV, en modificación de visibilidad, yo tengo estos cambios, los van a obedecer a estos cambios. Por ejemplo, a este muro, si yo le agrego en el comentario, le digo 1, le digo aplicar, también se va a poner en gris. ¿Qué pasaría si a este muro le pongo 1? Pues también se va a colocar. ¿Qué quiere decir? Que el filtro de visualización tiene una jerarquía mayor que la modificación de vista, y la modificación de vista de visibilidad tiene una jerarquía mayor que los estilos de objeto. Pero existe una aún mayor, que es la modificación de visibilidad por elemento. Quiere decir que si yo selecciono el elemento y le digo clic derecho, y le digo modificar los gráficos en vista de este elemento únicamente, yo podría generarle, por ejemplo, un diferente color. Por ejemplo, este guinda de aquí. Y fíjense. Entonces, tenemos una jerarquía. La primera configuración que va a hacer caso Revit, ¿no?, es el estilo de objeto. Si existe una modificación de visibilidad, la va a tomar en cuenta. Si existe un filtro de visualización, va a sobreescribir estas dos configuraciones previas. Y si existe una modificación de visibilidad en vista, la va a sobreescribir. Todos son muros similares e igual está haciendo caso. Recuerden que ese tema que habíamos visto hace un rato, que es el estilo de línea, yo puedo seleccionar cualquier elemento, o por ejemplo puedo irme a VV, y aquí donde están mis muros, yo puedo seleccionar, además, puedo seleccionar un patrón, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir que tenga un patrón oculto, ¿no? Le digo aceptar, aceptar, y fíjense, ¿no? Todos mis muros van a tener un patrón del tipo oculto, siempre y cuando estén en proyección. ¿Sí? Yo puedo ir a nuevamente a VV, y aquí en muros puedo decirle que todos los elementos en corte tengan un patrón distinto, ¿no? Por ejemplo, el que hice hace un rato, que era trazo, trazo, punto. Le digo aceptar, le digo nuevamente aceptar, y fíjense. Y recuerden que esta visibilidad depende de la escala, ¿no? Le digo 1 en 50, se va a ver distinto. Si le digo 1 en 2, se va a ver pues mucho más tupido. Si le digo 1 en 100, se va a ver así, ¿no? Entonces, nuestra configuración que hemos estudiado de lo que es la configuración de líneas es bastante compleja, ¿no? Depende del estilo, donde el estilo es un grosor más un patrón de línea. Y además, yo cuando tenga un proyecto tengo que verificar tanto el estilo de objeto, la modificación de visibilidad, el filtro de visualización y las modificaciones que pueda tener el propio muro para ver que mi muro se vea de manera adecuada. Es un tanto complejo, pero muy útil y muy ordenado para que mis elementos se puedan colocar de manera adecuada en cualquier proyecto. Y recuerden que estas propiedades pues solamente son aplicables a cada vista, excepto el estilo de objeto, que es una propiedad general. ¿Qué quiere decir? Que si yo me voy al nivel 2, fíjense, en el nivel 2 me va a mostrar los elementos como están definidos en mi estilo de objeto. Ahí está. ¿Sí? Listo, espero que este pequeño tutorial les aclare un poco las dudas acerca de lo que es los tipos de línea en Revit. Y por favor, voy a estar obedeciendo a sus comentarios si tienen alguna otra consulta. Además, no se olviden de suscribirse a este canal de YouTube, Escuela de Construcción Digital, porque durante esta semana vamos a tener una serie de concursos, de sorteos, de nuestros próximos cursos completos, y les voy a pedir que por favor se suscriban. Muchas gracias y hasta luego.